El día de hoy está con nosotros, como adelanté, el doctor Omar Neira, y vamos a hablar sobre lo que es adquisición de medicamentos en el sector salud. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Hernán, muchas gracias por la invitación. Más que un placer estar contigo y felicitarte en esta otra etapa de las miles que tienes como conductor en televisión, así que éxitos en esto. Bueno, encantado de tenerte aquí. Has escuchado el informe, hemos visto un problema que es recurrente en el país, que es la mala ejecución presupuestal. Está siendo muy baja la gestión del MINSA, es algo que se ha repetido en los últimos años. Esto tiene que ver con varias causas, a veces es simplemente decidofobia, miedo a decidir, y a veces es mañosería, como tú y yo sabemos, es decir, se demoran, hay desabastecimiento, dicen desabastecimiento inminente, compra de emergencia, y ahí es donde se hacen los chanchullos. Primero, ¿qué te parece la situación actual que estamos en medicamentos oncológicos y en general? Yo intento resumir con estas tres frases para describir permanentemente esta crisis sanitaria en la que vivimos, ¿no? Desidia, ineptitud y corrupción. Digamos, ello nos lleva a lo que sufrimos con la COVID-19, lo venimos sufriendo, y en la medida que no seamos conscientes de cómo solucionar este problema, lo seguiremos. Es realmente desastroso el nivel de ejecución presupuestal en tema de medicamentos a la fecha. O sea, no es posible. Entonces ahí te dices, pero entonces, ¿qué podemos hacer? Y tu programa se trata de propuestas. Y entonces cuando yo te decía ineptitud, desidia y corrupción, si lográramos, claro, estructuralmente, y es complejo, manejar estos tres conceptos, creo que podríamos mejorar. ¿Por qué? Tú lo decías bien, la desidia, ¿no? El miedo a ver qué hacer, o la flojera o no hacer. Luego, la falta de conocimientos de cómo ejecutar esto y qué comprar. Y claro, eso te lleva a, como decías, a propósito de la mezcla de los dos, a que cuando ya sea el último día tengas que comprar de 6 a 10 veces el precio del medicamento, y hay gente que le interesa que eso suceda, ¿no? Entonces, eso te va describiendo lo que a la clara podría ser una crisis permanente, en este caso específico en las compras de medicamentos. De ahí hay un problema estructural que hay que desarrollar, pero si tú pones funcionarios de carrera, no con esta alta rotación, porque la alta rotación hace que haya desidia, ineptitud y corrupción. Si tú eres un funcionario, imagínate que tú seas un jefe de compras de MINSA, y tu puesto es ganado con sacrificio a tus méritos, y sabes que vas a estar 5 años, empiezas a hacer las cosas bien, porque vas a estar de servir, 5 años. Pero si tú sabes que vas a estar un mes, pasa lo que hemos visto en Castillo, ¿no? Todos roban, porque te quedas un mes, y si robas no hay punidad. Y no hay punidad, entonces esto se reproduce permanentemente. Y eso es lo primero que hay que pedir. Ahora, la corrupción está a la vista, o la desidia, o en todo caso la ineptitud también. Cuando tú comparas los precios a los que compra de salud y el MINSA, el mismo medicamento, a veces hay diferencias de 20 o 30%. Me pasó a mí cuando yo era ministro. Fernando Barrios era el presidente de salud, y un día lo llamo y le digo, oye, mira, compara. Es decir, hay mucha diferencia entre los dos, a veces a favor de salud y a veces a favor del MINSA. Y ahí hicimos algo que yo no entiendo por qué después no se hace. Tú te acordarás. Es la compra corporativa del Estado. Es decir, dijimos, miren, vamos a hacer lo siguiente. Si yo compro más, puedo conseguir mejores precios. Y nos juntamos salud, el MINSA y las sanidades de las Fuerzas Armadas y la policía. Hicimos una sola compra, un solo paquete, y sacamos una licitación pública por subasta inversa, y además online. No había manera de que hubiese corrupción, es decir, empezaran a bajar los precios, y el que en línea ofrecía menos era el que ganaba. Yo no me acuerdo la cifra exacta, pero me acuerdo que el total eran 600 millones de soles, y logramos ahorrar tranquilamente alrededor del 20%. Era decir, yo me acuerdo de una cifra que bordeaba los 100 millones de ahorro producto de eso. Entonces, esta es una idea. Yo no sé si sé la mejor, fue lo que hice yo y me funcionó.
Pero yo te pregunto a ti, ya has dado una pauta, que es tener funcionarios como funcionan en los reguladores por 5 años el que compra los medicamentos. Me parece extraordinario, buenísima idea. ¿Qué te parece esto de la subasta inversa en compra corporativa del gobierno? ¿Y qué otras ideas hay? ¿Cuál es el menú de propuestas que le podemos ofrecer al país? No solo la diferencia de precios hay entre Minsa y Salud. En la red Rebagliati y la red Almenara compran distinto. En la propia red Rebagliati a nivel central, ese medicamento cuesta distinto a sus microredes. O sea, eso es de todos los días. Y ahí la propuesta que ustedes hicieron me parece que no fue tomada después y fracasó Senares en el tiempo por ello, porque no fueron, yo creo que no estructuraron bien institucionalmente en los años venideros. Y entonces ahí hubo una serie de mecanismos que se prestaron, por ejemplo, ¿no? O sea, tú decías, me pareció fabuloso que generes competitividad. Lo que hiciste fue generar competitividad. Yo compro más, no pongo el precio, pero los que van a postular van a ofertar la mejor calidad y el mejor precio. Esa es la mezcla de comprar más. Entonces las farmacéuticas lo entienden así. Entonces yo hice un estudio el 2017 y 18 con precios de Bogotá, Santiago y Lima. Para eso tenía que comparar el mismo producto de la misma marca y de la misma dosificación. Para que tú tengas idea, los precios eran brutalmente diferentes. Lima costaba $120, Santiago costaba 80, 70 y 50, 60 Bogotá. El mismo producto, la misma marca. Entonces hablé con las farmacéuticas. No recuerdo cuál fue, pero era un producto psiquiátrico en ese momento que quise evidenciar cómo era. Y era mercado, para entender. El mercado peruano es pequeño, pues, Hernán. Nosotros somos la mitad de Chile y la tercera parte de Colombia como mercado farmacéutico. Y entonces cuando hay una farmacéutica no estás en su prioridad porque hay otros mercados importantes. Y ahí viene el acceso de nosotros como país a estos productos. Te dicen, mira, tu país es demasiado complejo en el primer punto, regulación DIGEMIT. Y entonces tienes pocos competidores. Y eso es lo primero que hay que hacer para tener competitividad. Al Perú llegan menos medicamentos de calidad porque el organismo regulador es tan complejo que las farmacéuticas grandes deciden no traer el producto. ¿A ti qué te parece esta idea de que en DIGEMIT a mí me sorprendía que tenían que ir a inspeccionar el laboratorio en Alemania para importar algo a Alemania? A mí me sabía que absurdo. viajecito. Porque absurdo. Si tú tienes un nivel de regulación como el que hay en Alemania, en Europa o incluso en Australia, ¿por qué te vas a poner a chequear el laboratorio? Ni que... Bueno, es absurdo, pero tiene que ver con el problema. ¿Por qué? Porque a ese cuello de botella ya empieza el Perú restringido. Vienen menos medicamentos. Hay menos competitividad. ¿Pero es necesario que DIGEMIT tenga que ir a inspeccionar el laboratorio en Alemania? Ese estudio que te comento fue a propósito de evidenciar lo de DIGEMIT y cómo mejorar con los distintos ministros desde ese tiempo y congresos y comisiones de salud para decirles, sin DIGEMIT estaríamos igual en materia de seguridad y eficacia. No es necesario, por una razón, porque DIGEMIT hoy no es una autoridad reconocida para este trabajo. El 2013 lo era, la OMS lo quitó de la lista, no está ni un nivel 2, está flotando. Niveles de vigilancia, explícale a nuestro público los niveles de vigilancia. A nivel mundial existen autoridades regulatorias que determinan la calidad de los productos. Ahora con COVID vimos las vacunas. Entonces los de cuarto nivel son FDA, EMA, esos niveles donde pueden autorizar vacunas y es los super tops. Vienen los terceros que son regionales, está Anvisa de Brasil, INVIMA de Colombia, COFEPRIS de México, ahí llegan. Perú intentó estar ahí, ha gastado millones de soles. Estaba en 2 para hacer 3 y no quedó ni en 2. Hoy hay 66 autoridades reconocidas por OMS y DIGEMIT la sacaron porque no cumple. ¿Por qué? Porque intentaron hacer estos burócratas de DIGEMIT eso que tú dices. ¿Cómo es posible que una autoridad con menor nivel de tecnicismo vaya a Alemania a certificar? Yo he visto algunas certificaciones in situ cuando estaba allá, cuando va un funcionario no habla ni inglés.
Hernán. O sea, sería requisito. A ver, pero vamos a la guachafería esta de ir. ¿Es por el viaje, sí o no? O sea, yo no encuentro otra explicación. Además, en Digemit hay otro problema, que todos son químicos farmacéuticos y, por ejemplo, para que sepan también, ven lo que son dispositivos médicos, ¿no? Y estarán plenamente capacitados para ver lo que es medicamentos, pero, por ejemplo, yo tengo una patente de una cama de parto vertical y la tenían que aprobar ellos. ¿Y qué saben ellos de camas de parto vertical si lo que son químicos farmacéuticos? Es la razón. Ahí hay un oligopolio de poder, ¿no? Es la razón por la que no vamos a ser autoridad 3 nunca. Porque para ser autoridad 3 tienes que tener un equipo multidisciplinario. Y ese es un terreno básicamente gremial que ha sido tomado en perjuicio de la salud pública de este país. Entonces, ese principal embudo los tienes que pasar para generar competitividad abajo para ofertar. Entonces, las compras corporativas ya empiezan mal en el contexto de que tienes pocos competidores. Menos ofertantes. Solo hay un proyecto de ley que hemos venido presentando en los últimos años de poder decirle al país: el 70% de productos que llegan al Perú de la salud son de países de alta vigilancia, de estos que te hablo, ¿no? Alemania, Estados Unidos. Cuarta y tercera en todo caso. Que todos, y vayamos solo por cuarta, que todo, que es el 70% de importación que llega acá, que si tiene certificado y se vende en estos países, con eso ingresas. Claro. Ya. Liberas y productos que no llegan van a llegar. Entonces, cuando hay una compra corporativa, no vas a tener 1 o 2 participantes, puedes tener 10. Vale. Y va a pasar lo que hiciste ya. Entonces, a ver, entonces, en esta ley, o sea, la combinación de la compra corporativa más aligerar este tema de Digemit y liberar a los que sean por lo menos nivel 4 de vigilancia, ¿tú crees que ya es una primera propuesta que puede impactar en el precio y en la calidad y la cantidad de productos que podemos comprar? Mejoras el acceso oportuno, de calidad y precio. Y eso es lo que hicieron ustedes con las compras corporativas. Tener mayor cantidad de ofertantes de mejor calidad al menor precio. Para eso necesitas liberar Digemit, seguir promoviendo estas compras corporativas que hoy, claro, sin data, que es el otro punto de salud, o sea, no MINSA de salud, Fuerzas Armadas, tal vez hasta los privados puedan unirse para decirle, a ver, ¿cuál es con la data del Perú que se va a necesitar medicamentos el 2024? Hoy en día puedes con inteligencia artificial, Hernán. O sea, no hay que inventar mucho. Hoy sabes cuándo consumes ejemplos, ¿no? De paracetamol, de antibióticos, de psiquiátricos, de oncológicos. Si tú sabes al 95% qué vas a consumir el 2024, lanzas hoy la licitación y dices, yo quiero comprar esto con un 5% de desviación posiblemente. Pero cuando veas una farmacéutica que sabe que va a comprar y un Estado que va a pagar, que es otro problema, que hoy el Estado no paga adecuadamente, en tiempos vas a tener mejores precios y mejores productos. Entonces vas viendo bien, ¿no? Funcionarios de carrera, mira, yo si pudiera elimino Digemit y el Perú funciona igual. Fortalecer la central de compras que no esté sujeto, creo yo, al Ministerio de Salud, porque va a comprar para todo el Perú. Ahí, bueno, ahí podemos discrepar. Quizá yo sí creo que tiene que ser para el Ministerio de Salud. Oye, Omar, creo que este bloque ha cumplido su objetivo, que es hacer una propuesta para el Perú. Has hecho una propuesta concreta, plenamente la suscribo, y ojalá las autoridades nos escuchen, en el Congreso nos escuchen, y ese proyecto de ley que te pido que me lo pases pueda ver la luz, y en vez de estar declarando cosas de interés nacional a cualquier cosa que pasa por la calle, podamos tener leyes inteligentes e importantes para los que más lo necesitan en el Perú. Ha sido un placer haberte tenido acá, nos ha ganado el tiempo. Espero volver a tenerte para hablar en general de otros problemas del sector salud muy pronto. Muchas gracias. Para mí, encantado. Siempre será un placer, Hernán. Éxitos y sobre todo espacios como este permiten hacer discusiones de fondo que si alguien las toma, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias.